Y si te dijera que puedes llegar a un punto en tu vida donde nada ni nadie tenga el poder de alterarte, que puedes estar rodeado de caos, provocaciones, críticas o desacuerdos, y aún así mantenerte en total calma, no es un superpoder, es una decisión, una práctica, un dominio mental. Este video no es para los que reaccionan por impulso, ni para los que viven justificando su mal genio. Es para los que están listos para convertirse en dueños absolutos de su mente y sus emociones. Si estás cansado de que otros controlen cómo te sientes, prepárate, porque hoy vas a aprender cómo nunca más enojarte y cómo alcanzar un nivel mental donde absolutamente nada ni nadie te afecte jamás. ¿Aceptas el reto? Antes de comenzar, quiero que hagas algo poderoso. Ve ahora mismo a los comentarios y escribe esta frase con toda tu intención, como un compromiso contigo mismo. Hoy elijo mantener mi paz. Soy estoico. Hazlo no solo para participar, hazlo para que quede grabado en tu subconsciente, para que cada vez que enfrentes una provocación, tu mente recuerde esta decisión. Esta simple acción puede comenzar a reprogramar tu forma de pensar y ayudarte a dominar lo más importante, tu mundo interior. Escríbelo ahora y que empiece tu transformación. Número 1. La ofensa solo tiene fuerza si tú se la das. Lo que alguien dice de ti no tiene poder hasta que tú se lo das. Puedes escuchar 1000 palabras hirientes, puedes ser blanco de críticas, burlas o desprecios, pero si dentro de ti hay claridad, equilibrio y dominio propio, esas palabras se desvanecen, no te tocan, no te hieren, porque entiendes que la ofensa solo tiene fuerza si tú decides adoptarla, si tú la haces parte de ti. La verdad es que nadie puede ofenderte sin tu consentimiento, y ese es un poder que muchas veces olvidas. Vivimos condicionados a reaccionar. Si alguien nos falta el respeto, lo natural es responder con la misma moneda. Si alguien nos ignora, nos molesta. Si nos critican, nos defendemos. Pero esa reacción automática solo alimenta el conflicto, y lo más grave, le entregas a otros el control de tu estado emocional. Le das permiso a alguien más para quitarte la paz. ¿Y todo por qué? Por interpretar sus palabras como una amenaza a tu valor. Pero lo que el otro dice no define quién eres. Lo que el otro piense no modifica tu esencia. La verdadera libertad comienza cuando dejas de depender de la opinión ajena para sentirte bien contigo mismo. Cuando comprendes que su desprecio habla más de ellos que de ti, que su burla nace de su propio vacío, que sus gritos reflejan su propio desorden interno, y que tú, si lo decides, puedes observarlo sin absorberlo. No se trata de ser indiferente por orgullo, sino por sabiduría. Se trata de aprender a hacer una pausa. Cuando alguien te provoque, cuando busquen desestabilizarte con palabras, detente un segundo. Respira. Pregúntate, ¿realmente necesito engancharme con esto? ¿Qué gano si respondo? Y en ese momento te darás cuenta de algo poderoso. Tienes una opción. Puedes reaccionar o puedes seguir en calma. Desde el estoicismo, esta práctica se convierte en una filosofía de vida. No permitas que lo externo gobierne tu mundo interno. Epicteto lo decía claro, no nos afecta lo que nos sucede, sino lo que pensamos acerca de ello. Y eso aplica perfectamente aquí. La ofensa no está en la palabra, está en tu interpretación. Está en tu elección de tomártelo personal o no. Y cuanto más desarrollas esta habilidad, más inmune te vuelves. No porque no sientas, sino porque ya no eres esclavo de cada comentario, de cada gesto, de cada energía ajena. Tú decides si recoges esa ofensa o si la dejas caer. Tú decides si te quedas con el veneno o si lo devuelves al silencio. Y esa decisión te libera. Aplícalo cada día. No esperes a estar en paz para practicarlo. Hazlo en los momentos en que más lo necesites. En la calle, en casa, en el trabajo. Cada vez que alguien te lance una provocación, pregúntate,
¿voy a regalarle mi energía a esto? Y si tu respuesta es no, entonces simplemente no respondas, no con indiferencia fría, sino con una serenidad que viene de saber quién eres, porque quien sabe lo que vale, no necesita defenderlo ante nadie, y poco a poco, esa práctica se convierte en un escudo invisible. Ya no te tomas todo a pecho, ya no reaccionas por impulso, ya no caes en el juego de quien solo busca atención, y no porque te creas superior, sino porque valoras tu paz, porque entendiste que la dignidad también se demuestra en el silencio, en la capacidad de no rebajarte a una guerra innecesaria, en elegir ser más grande que la ofensa. Así que la próxima vez que alguien quiera provocarte, no pienses en ganar una discusión, piensa en conservar tu calma, piensa en no alimentar el fuego, piensa en que tu energía vale más que cualquier comentario, y sobre todo, recuerda esto, la ofensa muere en el momento en que tú decides no recibirla, porque la verdadera fuerza no está en responder con rabia, sino en mantener la paz cuando más te la quieren arrebatar. Número 2. La ira es un ladrón que roba tu paz y energía. La ira no llega sola, llega con fuerza, con ruido, con presión en el pecho, con una necesidad urgente de hacer algo, de decir algo, de demostrar algo. Pero lo que no te dice al entrar es que también se lleva algo contigo, se lleva tu paz, se lleva tu energía, se lleva claridad, enfoque y hasta tu salud emocional. La ira es un ladrón silencioso que te vacía por dentro mientras te hace creer que estás ganando. Cuando te enojas, tu cuerpo entero se activa, se libera cortisol, sube la presión, se tensa el cuello, se acelera el corazón. Todo tu sistema nervioso entra en modo batalla. Y lo que muchas veces no ves es que ese estado físico, emocional y mental no se va tan rápido. El cuerpo sigue procesando la rabia incluso después de que la situación pasó. Es como si quedaras envenenado por dentro, reviviendo una y otra vez lo que te hicieron, lo que te dijeron, lo que no pudiste decir. Y mientras tanto, quien te provocó ya ni siquiera está pensando en eso. Eso es lo injusto de la ira que te castiga a ti, no al otro. Porque no eres tú quien descarga la rabia y sigue adelante. Eres tú quien se queda con ella, quien la rumia, quien la alimenta en silencio, con pensamientos como debí responderle, no puedo creer lo que hizo, la próxima vez le voy a decir esto o aquello. Y así, lo que empezó como un momento aislado, se convierte en un estado interno crónico, un ciclo que desgasta, que enferma, que te aleja de tu centro. Liberarte de la ira no significa volverte débil o indiferente. Significa recuperar tu poder. Significa entender que reaccionar no es lo mismo que responder. Que descargar todo lo que sientes no siempre te hace sentir mejor. A veces te hace sentir más vacío, más frustrado, porque sabes que al final no era eso lo que necesitabas. Lo que necesitas es paz. Y la paz no se encuentra en la explosión, sino en la elección de no dejar que algo externo te robe la calma. ¿Y cómo se hace eso? Primero, reconociendo el daño que la ira te causa a ti mismo. Observa cómo te sientes después de haberte enojado. Cansancio, tensión, pensamientos repetitivos, distancia con las personas que amas. Luego, haz una pausa antes de actuar. Entrena esa pausa como si fuera un músculo. Respira. Pregúntate, ¿esto vale mi energía? Porque si no vale tu energía, no merece tu respuesta. Y si decides hablar, hazlo desde la firmeza, no desde la furia. Hablar desde la ira puede destruir relaciones, dañar tu imagen, cerrar caminos. Hablar desde la claridad puede transformar conflictos en entendimiento. Desde el estoicismo, la ira es vista como una forma de autoengaño, como una emoción que te arrastra fuera de tu razón, fuera de tu virtud. Epicteto decía que no son las cosas las que te alteran, sino la interpretación que haces de ellas. Y Marco Aurelio, el emperador filósofo,
lo resumía aún más claro. La mejor manera de vengarte es no parecerte a quien te hizo daño. ¿Qué sentido tiene volverte igual que quien te hirió? Así que la próxima vez que la ira te empiece a tomar, haz algo distinto. No la reprimas, pero tampoco la abraces. Obsérvala, siéntela, y luego decide. Decide si vas a dejar que te robe la tarde, que te altere el sueño, que te arruine una conversación, o decide soltarla. Porque tu paz vale más que tener la razón. Tu energía vale más que una pelea. Tu bienestar vale más que un momento de rabia. Y con el tiempo te volverás más fuerte. No porque ya no sientas ira, sino porque sabes qué hacer con ella. Porque ya no reacciones, sino que eliges. Porque te vuelves dueño de tu mente y dejas de ser esclavo de tus emociones. La libertad emocional no se alcanza evitando el enojo, se alcanza aprendiendo a no vivir en él. Y cuando logras eso, la vida se vuelve más ligera, tu cuerpo más relajado, tus relaciones más estables, tu mente más clara, porque ya no caminas con el peso del enojo a cuestas. Caminas con la tranquilidad de quien ha entendido que nada ni nadie merece más espacio en tu alma que tu propia paz. Número 3. Cambiar la mentalidad de merecer a expectativas realistas. La vida no te debe nada, nadie te debe nada. Y mientras sigas creyendo que mereces ciertas cosas solo por esfuerzo, por bondad o por buena intención, vas a vivir en constante frustración, porque la realidad no siempre se alinea con lo que esperas, porque el mundo no siempre responde con justicia, porque por más que te esfuerces, por más que lo hagas bien, a veces no recibes lo que tú consideras justo. Y eso duele hasta que lo entiendes. El problema no está en trabajar duro, el problema está en creer que por hacerlo, la vida te tiene que recompensar justo como tú quieres, cuando tú quieres. Esa es la trampa del yo merezco, porque cuando no llega lo que esperabas, te frustras, te enojas, te decepcionas. No porque la vida te haya fallado, sino porque tú te habías contado una historia que no se cumplió. Y esa historia era tuya, no de la realidad. Cambiar esa mentalidad no es rendirse. Es madurar, es aceptar que no siempre se trata de merecer, sino de adaptarse, de aprender, de actuar sin apego al resultado, porque cuando sueltas esa expectativa rígida de que todo tiene que salir como tú crees que debería salir, empiezas a vivir con más calma. Ya no estás peleando con lo que es, estás fluyendo con lo que llega, sin perder tu dirección. No significa conformarse. Significa entender que el esfuerzo es valioso, pero no siempre viene con recompensa inmediata. Que las personas no están obligadas a tratarte como tú esperas, aunque tú las trates bien. Que el mundo no se rige por lo que tú crees que es justo, sino por miles de factores que no puedes controlar. Y cuando lo entiendes, algo en ti se libera. Empiezas a actuar por convicción, no por recompensa. A dar sin esperar, a trabajar sin obsesión por el resultado. Y eso te hace más fuerte, porque ya no dependes del premio para mantenerte firme. Tu paz ya no se negocia con los resultados. Tu calma ya no se rompe por lo que no llegó. Aprendes a vivir con lo que hay, y desde ahí sigues construyendo. Estoicismo puro. Los estoicos enseñaban que la virtud está en la acción, no en el resultado. Que tu tarea es actuar con sabiduría, con coraje, con justicia, sin apegarte a lo que viene después. Epicteto decía, haz lo que debes, deja que suceda lo que pueda, porque tú controlas lo que haces, no lo que ocurre. Y cuanto más aceptes eso, menos sufrirás por lo que escapa de tus manos. La aceptación no es resignación, es libertad. Es mirar lo que pasa y decir, esto no era lo que quería, pero puedo con esto. Es dejar de pedirle a la vida que cumpla tus expectativas y empezar a cumplir tú con tu responsabilidad de crecer en cualquier circunstancia. Porque ahí es donde está el poder real, no en que las cosas salgan bien,
sino en que tú sepas responder, aunque salgan mal. Aplica esto en tu día a día. Cuando no te respondan como esperabas, cuando un plan se caiga, cuando alguien no valore tu esfuerzo, cuando no llegue lo que tanto querías. En lugar de pensar, esto no es justo, yo merecía más, piensa, esto es lo que hay. ¿Qué puedo hacer con esto? Esa pregunta transforma la queja en acción, el sufrimiento en aprendizaje, la rigidez en resiliencia. Y con el tiempo, te vuelves más liviano. Ya no cargas con la mochila de expectativas que solo generan decepción. Ya no le exiges al mundo que te trate como tú tratarías. Ya no buscas que todo tenga sentido inmediato. Aprendes a confiar en el proceso, en ti, en tu capacidad de adaptarte, de levantarte, de seguir, incluso cuando lo que merecías no llegó. Porque entiendes que tu valor no se mide por lo que obtienes, sino por cómo actúas frente a lo que no llega. Y eso es algo que nadie te puede quitar. Así que suelta el yo merezco y abraza el yo acepto y avanzo, y verás cómo, cuando menos lo esperes, lo que realmente necesitas llega. Y esta vez, no porque lo merezcas, sino porque ya estás preparado para recibirlo con humildad, sabiduría y verdadera paz interior. Número 4. La mayoría de las personas no actúan contra ti. No es personal. No todo gira en torno a ti. Y no porque no seas importante, sino porque la mayoría de las personas están tan ocupadas con sus propias batallas internas que rara vez sus acciones tienen que ver contigo directamente. Pero ahí estamos, interpretando miradas, palabras, silencios y actitudes como si fueran ataques personales. Alguien no responde tu mensaje y ya crees que está enojado contigo. Alguien te contesta con frialdad y asumes que te desprecia. Te ignoran en una conversación y piensas que lo hacen a propósito. Pero la verdad es otra, no se trata de ti. Lo que pasa es que tu mente busca explicaciones, necesita sentido, y cuando algo no se entiende, lo rellena con suposiciones. El problema es que esas suposiciones casi siempre nacen desde el ego herido, desde el miedo al rechazo, desde la inseguridad. Entonces, construyes una historia interna donde eres el centro del conflicto, cuando en realidad no eres parte del problema. Y ahí es donde comienzas a cargar con un peso que no te corresponde. Te sientes mal por una actitud que no era para ti. Te estresas por palabras que no eran personales. Te enganchas emocionalmente con dramas que no nacieron en tu historia, y eso cansa, eso agota, eso te roba la paz, porque estás absorbiendo emociones ajenas como si fueran tuyas. Pero hay una práctica que lo cambia todo, aprender a decirte a ti mismo, esto no es mío. Cuando notes que algo te afecta, cuando empieces a interpretar mal un gesto o a sentirte culpable sin razón, haz una pausa y repite, no es mi energía, no es mi peso. Esa frase es una barrera invisible que te protege del ruido emocional de los demás. No te hace indiferente, te hace libre, porque puedes seguir siendo empático, pero sin absorber. Puedes seguir conectado, pero sin cargar. Puedes comprender que alguien está actuando con frialdad porque tiene un mal día, no porque te odia. Que alguien no está disponible emocionalmente porque está luchando con su pasado, no porque tú hiciste algo mal. Y esa comprensión te da espacio, te permite soltar, Desde el estoicismo, esto se entiende con claridad. No controles lo que no depende de ti, y lo que hacen o dicen los demás no depende de ti. Marco Aurelio lo decía claramente, cuando te levantes por la mañana, dite a ti mismo, hoy me toparé con personas entrometidas, ingratas, arrogantes, deshonestas, celosas y antisociales, porque ignoran el bien y el mal. Y aún así, eso no debe robarte la calma, porque la paz no depende del mundo externo, sino de cómo tú decides enfrentarlo. Y si decides no tomar nada como personal, ganas claridad,
porque ves las cosas como son, no como tu mente las distorsiona. Ganas energía, porque dejas de cargar con lo que no es tuyo. Ganas libertad, porque ya no reaccionas por impulso, sino que eliges con madurez. Así que cada vez que sientas que alguien te hiere, pregúntate antes, ¿de verdad esto es contra mí? ¿O este es solo una proyección de su propio dolor, de su cansancio, de su caos interno? La respuesta casi siempre será la segunda. Y si lo recuerdas, dejarás de tomarte todo a pecho. Empezarás a soltar rápido, a no enredarte en interpretaciones, a moverte con más ligereza. Y lo más hermoso es que, al vivir así, tu paz interior deja de depender de lo que otros hagan. Dejas de ser víctima del humor de los demás y empiezas a ser el guardián de tu serenidad, porque entiendes que lo que alguien proyecta no siempre refleja quién eres tú, sino lo que vive él por dentro. Recuérdalo cada día, la mayoría de las personas no actúan contra ti, están lidiando con sus propios miedos, traumas, inseguridades. Y si tú aprendes a no absorber, a no cargar, a no interpretar desde la herida, te liberas. Vives más liviano, más presente, más fuerte. Porque la paz no es evitar lo externo, es no permitir que lo externo entre y gobierne tu mundo interior. Y eso, solo tú lo decides. Número 5. Deja ir el deseo de tener la razón. ¿Cuántas veces has sentido que tenías que decir la última palabra? Que si no defendías tu punto hasta el final, estabas perdiendo. Esa necesidad casi automática de tener la razón puede parecer natural, pero en realidad es una de las mayores fuentes de conflicto, tensión y desgaste emocional. Porque cuando te aferras a tener la razón, conviertes cada conversación en una batalla. Y cuando conviertes todo en una batalla, terminas perdiendo lo más valioso, tu paz. Muchas veces, la discusión no es por el tema, sino por el ego. No quieres convencer al otro por el bien de la verdad, sino por la necesidad de no quedar mal, de demostrar que sabes, de que no te ganen. Y sin darte cuenta, empiezas a hablar más alto, a sentir rabia, a cerrarte a cualquier otra perspectiva. Y lo irónico es que, aunque ganes, terminas cansado, molesto, tenso. Porque ganar una discusión no siempre significa ganar en la vida. A veces significa alejarte de alguien, o romper un vínculo, o simplemente quedarte con una energía que no te construye. La verdadera fuerza está en saber cuándo soltar, en saber que no todo lo que piensas tiene que ser aceptado por los demás, que puedes vivir en paz incluso cuando el otro no esté de acuerdo contigo. Y eso no es debilidad, eso es madurez, porque la paz no la obtiene el que impone su punto, la obtiene el que aprende a elegir qué batallas sí valen la pena. La próxima vez que estés en medio de un desacuerdo, hazte una pregunta muy simple. ¿Vale la pena discutir esto? ¿Necesito tener la razón o prefiero tener tranquilidad? No se trata de callar para evitar todo. Se trata de discernir, de entender que hay conversaciones que no necesitan escalar, que hay momentos en los que es mejor guardar silencio y conservar el vínculo, que levantar la voz y destruir la conexión. Desde el estoicismo, esta idea se enseña con claridad. No luches por controlar lo que no depende de ti, y la opinión del otro no depende de ti. Marco Aurelio escribía que no importa cuán correcta creas que es tu visión, si no puedes cambiar al otro con calma y razón, entonces acéptalo y sigue tu camino. Porque tu misión no es convencer a todos, sino vivir de acuerdo a tus principios. Dejar ir la necesidad de tener la razón no significa que no tengas opiniones. Significa que no necesitas que los demás las validen para sentirte seguro. Es vivir con una certeza interna que no depende de aplausos ni de ganar discusiones. Es estar bien con tu verdad, aun cuando el otro no la comparta. Es saber que tu valor no está en cuántas veces ganes un argumento, sino en cuántas veces eliges la paz por encima del orgullo. Cuando practicas esto, tus relaciones cambian. Dejas de discutir por todo,
escuchas más, hablas con más serenidad, y aunque a veces no llegues a un acuerdo, sientes que no perdiste nada, porque no entraste a pelear, entraste a comprender. Y desde esa comprensión se construyen vínculos más sanos, porque cuando alguien nota que no necesitas imponer tu punto, se relaja. Y cuando ambos se relajan, aparece algo que vale mucho más que la razón, el entendimiento. Practícalo a diario. Cuando alguien piense diferente, no reacciones de inmediato. Respira, observa, escucha y pregúntate, ¿quiero conexión o quiero tener la razón? Y si eliges la conexión, encontrarás formas de expresarte sin atacar, de soltar sin resentimiento, de conservar la calma incluso cuando la conversación no va como esperabas. Y con el tiempo, ese hábito se convierte en parte de ti. Ya no te sientes amenazado cuando alguien piensa distinto. Ya no necesitas demostrar todo. Ya no buscas tener la última palabra, porque entiendes que tu paz vale más, que tu energía merece estar bien dirigida, y que en muchas ocasiones el silencio es más sabio que una frase bien argumentada. Así que suelta esa necesidad. Deja que el otro piense como quiera. Tú mantén tu centro. No necesitas ganar para estar en paz. Solo necesitas saber cuándo callar, cuándo soltar y cuándo decir, está bien, podemos pensar distinto y aún así seguir en calma. Eso sí es una victoria. Una que no se grita, pero se siente. Número 6. Observa las señales físicas que indican que estás perdiendo el control. Tu cuerpo habla antes que tu mente. Cuando estás a punto de perder el control, no es tu voz la que primero se eleva, es tu respiración la que se acelera. No son tus palabras las que comienzan la pelea, son tus músculos los que se tensan, tus manos se aprietan, tu mandíbula se cierra, tu pecho se endurece, todo tu sistema empieza a cambiar, como si se preparara para una amenaza. Pero esa amenaza muchas veces no es real, es solo una percepción. Y si no aprendes a reconocer esas señales físicas a tiempo, entonces será tu cuerpo, y no tú, quien decida cómo vas a reaccionar. La ira no llega de golpe, se construye, se enciende poco a poco, y si estás atento, puedes ver su llegada antes de que tome el volante. Pero si no la ves venir, si no estás presente en tu cuerpo, entonces te dominará sin que lo notes. Y cuando te des cuenta, ya habrás dicho algo que no querías. Ya habrás hecho algo que después lamentas. Por eso es tan importante desarrollar la capacidad de observar tu fisiología. La próxima vez que sientas que algo te irrita, detente. No mentalmente, físicamente. Siente tu cuerpo. ¿Estás respirando más rápido? ¿Notas calor en la cara? ¿Tienes el cuello rígido? ¿Estás cerrando los puños sin darte cuenta? Esas no son casualidades, son señales, son tus alarmas internas diciendo, estamos entrando en zona de peligro, estás perdiendo el control. Y ahí es donde tienes que actuar, no contra el otro, no contra lo que pasa, actuar dentro de ti. Respira profundamente, desacelera, relaja los hombros, abre las manos, siente el suelo, mira a tu alrededor, vuelve a habitar tu cuerpo. Esos segundos, ese pequeño momento de conciencia puede cambiarlo todo, porque al interrumpir el patrón, al reconocer la señal, ya no estás reaccionando, estás eligiendo, y eso es poder real. Muchos creen que el autocontrol es una fuerza mental, pero empieza en el cuerpo, porque si tu cuerpo entra en modo batalla, tu mente lo seguirá, pero si logras que tu cuerpo se mantenga en calma, tu mente tendrá espacio para pensar, para observar, para responder. El verdadero dominio empieza por saber leer tus propias reacciones físicas. Desde el estoicismo, esta práctica es parte esencial del entrenamiento del alma. Los estoicos sabían que no podemos controlar lo que nos sucede, pero sí podemos controlar cómo respondemos. Y esa respuesta, enseñaban, comienza con la vigilancia constante de uno mismo. Marco Aurelio,
En sus meditaciones se recordaba todos los días que debía observar su interior con atención, no dejar que las pasiones dominaran su juicio y que cada reacción debía nacer de la razón, no del impulso. Este nivel de conciencia requiere práctica, requiere presencia y sobre todo requiere humildad para aceptar que no siempre eres tú quien está al mando. A veces es el miedo, a veces es el orgullo, a veces es la rabia acumulada. Pero cuando te entrenas para observar tu cuerpo, empiezas a ver esos patrones, empiezas a notar cuándo estás saliendo de ti y puedes regresar. Hazlo cada día, no esperes a una gran discusión. Empieza con lo pequeño, en el tráfico, en una conversación incómoda, en una diferencia de opinión. Observa tu respiración. Observa si tu pecho se cierra, si tus cejas se fruncen, si sientes presión en la garganta. Cada vez que notes una señal, no lo ignores. Agradécelo. Es tu cuerpo diciéndote, toma el control ahora, antes de que sea tarde. Y si lo haces, empezarás a sentirte más libre, porque ya no vives reaccionando. Ya no eres un esclavo de tus emociones. Te conviertes en alguien que puede estar en medio del caos y aún así elegir la calma. Alguien que puede sentir rabia y no dejarse arrastrar por ella. Alguien que respira, observa y actúa desde la conciencia. Esa es la verdadera fortaleza, no la del que nunca se enoja, sino la del que incluso sintiendo la furia dentro, es capaz de mantenerse en pie, en calma, en control, porque aprendió a escuchar su cuerpo y a partir de ahí a dominar su mente. Número 7. La ira no te da poder, te quita poder. La ira no es poder, aunque en el momento pueda sentirse intensa, dominante, capaz de imponer. Lo cierto es que la ira es una forma de pérdida, porque en el instante en que te dejas llevar por ella, ya no estás tomando decisiones, estás reaccionando, ya no estás dirigiendo tu energía, la estás dejando escapar. Y eso, lejos de darte fuerza, te debilita, porque cualquier emoción que te haga perder el control también te está quitando el poder. Muchas veces confundimos gritar con autoridad, confundimos imponernos con respeto. Creemos que si respondemos con más intensidad, con más agresividad, con más rabia, vamos a ganar. ¿Pero qué ganas exactamente? ¿Un momento de silencio del otro? ¿Una supuesta victoria en la discusión? ¿Hacer sentir mal a quien tienes enfrente? Todo eso, en realidad, no es poder. Es un acto reflejo de alguien que no supo sostenerse a sí mismo cuando las cosas se salieron de control. Y lo sabes, porque después de que la ira se va, llega el vacío, llega la incomodidad, llega el arrepentimiento, las palabras que no puedes recoger, el daño que no puedes deshacer, el cansancio emocional, la distancia que creaste con alguien que tal vez querías. ¿Eso es poder? No, es la evidencia de que, en ese momento, entregaste el timón, cediste tu centro, le diste al otro o a la situación la llave de tu equilibrio. El verdadero poder está en quien puede sentir la ira y no actuar desde ella, en quien puede respirar profundo y aun con toda la tensión encima, elegir una respuesta consciente. No para agradar, no para reprimir, sino para proteger lo más valioso, su paz interior. Porque quien mantiene la calma cuando todo lo demás arde, demuestra fuerza, no con palabras, sino con presencia, no con gritos, sino con claridad. Cuando te enfrentes a una situación que te saque de quicio, no pienses en cómo ganar. Piensa en cómo conservar tu poder. Pregúntate, ¿quién está tomando el control ahora, yo o esta emoción? Y si es la emoción, ya sabes lo que viene: descontrol, desgaste, culpa. Pero si eres tú quien decide, si te das ese espacio de conciencia, te conviertes en alguien diferente. Alguien que no necesita explotar para hacerse respetar. Alguien que puede expresar lo que siente sin perderse a sí mismo en el proceso. Desde el estoicismo, este principio es fundamental. Epicteto decía: cualquiera puede enfadarse,
Eso es fácil. Pero enfadarse con la persona adecuada, en el grado adecuado, en el momento adecuado y con el propósito adecuado, eso no es fácil. El sabio no es el que no siente ira, sino el que no se deja gobernar por ella, porque sabe que todo lo que escapa a su control no debe alterar su alma. Así que la próxima vez que sientas que vas a estallar, no lo veas como una señal de poder, míralo como una alarma. Estoy a punto de entregarle a otro mi centro, y en ese momento respira, no para huir, sino para prepararte, para elegir, para hablar desde la razón, no desde la emoción, porque el poder verdadero no es el que impone, es el que sostiene, no es el que grita más fuerte, es el que puede mantenerse firme sin romperse. Hazlo práctica, no esperes a la gran discusión, entrena con lo pequeño, con el comentario que molesta, con el gesto que irrita, con el error ajeno que normalmente te saca de quicio. Usa esos momentos como ejercicios de dominio, no para reprimirte, sino para decirte, aquí es donde me hago más fuerte, porque en cada elección consciente, en cada vez que decides no reaccionar, estás construyendo músculo emocional, estás entrenando el carácter, y con el tiempo, esa calma se vuelve natural. Te das cuenta de que puedes pasar por el conflicto sin que el conflicto pase por ti, que puedes mirar a los ojos a quien grita y no perder la serenidad, que puedes poner límites sin elevar la voz, que puedes vivir con firmeza sin necesidad de perder el control. Y ahí es cuando realmente tienes el poder, porque ya no estás dominado por lo que sientes, sino guiado por lo que eliges, y esa elección, día tras día, te convierte en alguien imparable. Número 8. A reprogramación mental no es eliminar emociones, sino cambiar la relación con ellas. Reprogramar tu mente no es dejar de sentir. No se trata de convertirte en una piedra, de apagar tus emociones o de ignorarlas como si no existieran. Se trata de aprender a convivir con ellas sin que te arrastren, de poder mirar la ira, la tristeza, la frustración, sin dejar que sean ellas quienes tomen las decisiones por ti. Porque el problema no es sentir, el problema es perderte dentro de lo que sientes. La mayoría de las personas cree que evolucionar emocionalmente es dejar de molestarse, dejar de tener miedo, dejar de dolerse por lo que pasa. Pero eso no es evolución, eso es desconexión. Y desconectarte de tus emociones solo te lleva a reprimir, a acumular, a vivir con una tensión constante que tarde o temprano explota. La verdadera transformación mental ocurre cuando puedes mirar una emoción intensa y decir, sí, está aquí, pero yo decido qué hacer con ella. Imagina que una emoción fuerte es como una ola. Viene con fuerza, con energía, con intención de arrastrarte. Pero tú no eres la ola, tú eres quien la observa desde la orilla. Puedes sentir su impacto, incluso mojarte los pies, pero puedes mantenerte firme, sin dejar que te derribe. Eso es reprogramación emocional, dejar de identificarte con la emoción como si fueras tú y empezar a verla como algo pasajero que puedes gestionar. Cuando sientas que algo te duele, que algo te irrita o te altera, no huyas, no luches contra eso, obsérvalo, nómbralo, di, esto es ira, esto es tristeza, esto es miedo. Solo con ponerle nombre, ya estás creando espacio entre tú y la emoción. Y en ese espacio aparece la libertad de elegir, porque cuando estás totalmente fusionado con la emoción, no decides, reaccionas. Pero cuando la reconoces como algo que está en ti, y no como lo que eres, recuperas tu poder. Entonces, respira, no para suprimir, sino para sostener. Haz una pausa, observa lo que está pasando dentro de ti, dónde lo sientes en el cuerpo, qué pensamiento lo alimenta, qué juicio estás haciendo, y luego pregúntate, ¿qué respuesta sería más sabia en este momento? No la más rápida, no la más intensa, la más sabia. Eso es lo que cambia tu vida. No dejar de sentir, sino elegir cómo actuar después de sentir, porque ahí es donde realmente creces. En ese instante en que sientes ganas de gritar y decides hablar con firmeza, pero con respeto.
en ese momento en que el miedo te dice que huyas y tú das un paso al frente. En ese día en que la tristeza quiere que te encierres y tú eliges salir a caminar, a respirar, a continuar. Esa es la diferencia entre vivir a merced de tus emociones o vivir desde la conciencia. Desde el estoicismo, este principio es fundamental. Epicteto decía, no son las cosas las que nos afectan, sino nuestra opinión sobre ellas. Pero no solo se refería a los hechos externos, también a nuestras emociones, porque sentir ira no es el problema, sino lo que haces con esa ira. Marco Aurelio practicaba diariamente este control interno, recordando que lo importante no era lo que sentía, sino cómo decidía actuar ante ello. Para los estoicos, la virtud no era evitar el dolor, sino actuar con sabiduría incluso cuando el dolor estaba presente. Tú puedes hacer lo mismo. No necesitas dejar de sentir para vivir en paz. Solo necesitas cambiar la forma en que te relacionas con lo que sientes. En lugar de juzgarte por estar molesto o triste, abrázalo con compasión. Reconoce que eres humano, pero no uses eso como excusa para actuar sin conciencia. Usa cada emoción como una oportunidad para entrenar tu autocontrol, tu claridad, tu presencia, y verás cómo poco a poco algo en ti cambia. Ya no reaccionas igual, ya no te sientes esclavo de lo que pasa dentro de ti. Te vuelves más firme, más tranquilo, más consciente. No porque tengas una vida sin emociones, sino porque ahora sabes que tú eliges qué hacer con ellas. Y esa capacidad, esa libertad interior, es una de las formas más altas de poder personal, porque quien domina su mundo interno ya no necesita dominar nada afuera, solo vivir en paz, con integridad, con fuerza y con una mente que elige actuar desde la sabiduría y no desde el impulso. Número 9. Liberarse del temor a perder relaciones por expresar enojo. No pierdes relaciones por expresar lo que sientes. Las pierdes cuando dejas de ser tú para conservarlas. Muchas veces te callas por miedo, miedo a molestar, a parecer conflictivo, a que el otro se aleje. Sientes enojo, lo guardas, te duele algo, lo minimizas, te cruzan un límite y lo dejas pasar una vez más. Y mientras afuera todo parece tranquilo, adentro empieza a crecer el resentimiento, la frustración, la sensación de estar renunciando a ti para mantener un vínculo. Y eso no es paz, eso es presión contenida. El temor a perder una relación te puede llevar a silenciar tu verdad, a tolerar lo que no está bien, a justificar lo que te hiere. Y con el tiempo te das cuenta de que sigues al lado de esa persona, pero tú ya no estás ahí del todo, porque has ido desapareciendo de a poco, suprimiendo partes de ti para no incomodar. Pero el precio de callar es alto, pierdes autenticidad, pierdes conexión real y sobre todo te pierdes a ti. Expresar tu enojo no es destruir la relación, es darle una oportunidad de ser más real. Si algo te molesta, si algo te duele, si algo necesita ser dicho, tienes el derecho y el deber contigo mismo de decirlo. No con gritos, no con rabia desbordada, sino con respeto, con claridad, con madurez. El enojo no es el problema es no saber cómo usarlo, porque bien canalizado puede ser la chispa que enciende una conversación necesaria, un llamado a poner límites, un impulso para sanar lo que se ha estado ignorando. No se trata de pelear, se trata de mostrarte tal como eres, incluso cuando estás molesto, de decir, esto me duele, esto me cuesta, esto necesito que lo hablemos, porque si alguien se aleja por eso, no es que lo perdiste, es que nunca estuvo realmente dispuesto a conocerte en profundidad. Y si se queda, entonces la relación tiene la oportunidad de crecer, de fortalecerse, de ser más honesta. Desde el estoicismo, la expresión del enojo no es una falta de virtud, siempre y cuando esté guiada por la razón. Séneca, en su Tratado de la Ira, advierte sobre los peligros de dejarse dominar por esta emoción, pero también reconoce que ignorarla por completo no es sabio. Los estoicos no proponían reprimir lo que se siente,
sino convertir esas emociones en herramientas para actuar con justicia, con coraje y con templanza. El enojo puede ser una señal de que algo necesita atención, y si lo enfrentas con sabiduría, puede convertirse en una fuerza de transformación. Para hacerlo, empieza poco a poco. La próxima vez que sientas ese nudo en el pecho, esa tensión en la mandíbula, ese impulso de explotar o de callar por miedo, respira, detente. Pregúntate, ¿qué estoy evitando decir? ¿Qué necesito expresar para sentirme íntegro? Luego, encuentra la forma de comunicarlo con respeto, sin atacar, sin culpar, solo compartiendo lo que pasa en tu interior. No necesitas tener toda la razón, solo necesitas ser honesto contigo. Y cuando lo hagas, vas a notar algo liberador. Ya no sientes la necesidad de agradar todo el tiempo. Ya no dependes de la aceptación externa para sentirte en paz, porque estás eligiendo tu verdad, aunque incomode, porque estás dejando de vivir con el temor constante de ser abandonado si te muestras real. Y lo más hermoso es que, cuando hablas con el corazón, muchas veces la otra persona no se aleja, se acerca, porque por fin entiende lo que realmente sientes, porque ya no hay máscaras, ni silencios, ni tensión oculta, solo dos personas mirándose con sinceridad, dispuestas a construir algo que no se basa en apariencias, sino en respeto mutuo. Entonces suelta ese miedo, exprésate, no con violencia, sino con firmeza, no para ganar una discusión, sino para no perderte a ti mismo. Porque cuando te das permiso de ser honesto, aunque sea incómodo, estás cultivando relaciones más profundas, más verdaderas. Relaciones donde no necesitas esconder tus emociones, porque sabes que quien realmente quiere estar en tu vida sabrá quedarse incluso cuando tú te atreves a hablar desde el enojo con amor y con verdad. Número 10. Eres libre para pausar y proteger tu paz. No tienes que responder a todo. No tienes que explicarte cada vez. No tienes que entrar en cada discusión, ni aclarar cada malentendido, ni reaccionar a cada provocación. Tienes algo mucho más poderoso que todo eso: la capacidad de pausar, la libertad de detenerte, de respirar antes de actuar, de elegir proteger tu paz por encima de cualquier impulso. Vivimos en un mundo donde parece que si no respondes, pierdes, si no contestas, quedas mal, si no defiendes tu punto, te quedas atrás. Pero no es verdad. A veces, el verdadero poder está en lo que eliges no decir, en el silencio que guardas, en la energía que conservas, en la mirada que no devuelves, porque no todo merece tu respuesta, no todo necesita tu explicación, y no todos merecen acceso a tu mundo interior. La próxima vez que alguien intente provocarte, no actúes en automático. Detente. Si sientes que tu mente empieza a correr, que tus pensamientos se aceleran, que tu cuerpo reacciona con tensión, ese es el momento. Ahí está el punto exacto en el que puedes elegir. Puedes dejarte arrastrar por la emoción, o puedes pausar, respirar, observar, recordarte a ti mismo: no tengo que responder a esto, no voy a perder mi paz por esto. Pausar no es debilidad, es inteligencia emocional, es madurez, es decirle al mundo: yo elijo cuándo, cómo y si quiero responder. Es recuperar tu tiempo mental, es evitar días de remordimiento por haber hablado de más, reaccionado de más, entregado tu energía a lo que no lo valía. Y eso se entrena, como un músculo, como una práctica diaria. Cada situación que te molesta es una oportunidad, cada provocación, una prueba, cada impulso, un campo de entrenamiento. No para reprimirte, sino para entrenarte, para que cada vez que el mundo te invite a reaccionar, tú sepas detenerte y elegir el camino que te construye, no el que te desgasta. Desde el estoicismo, esta práctica es esencial. Epicteto enseñaba que no son los hechos los que nos alteran, sino nuestra interpretación de esos hechos. Y en esa interpretación hay una pausa. Hay un espacio entre lo que ocurre y cómo decides responder. Ese espacio es sagrado. Ahí está tu libertad. Ahí está tu dominio propio. Ahí está tu paz.
Tú no estás obligado a engancharte con el ruido externo. No tienes que permitir que el caos de otros se convierta en tu tormenta. Puedes ver el conflicto, la crítica, la presión y quedarte en calma. No por indiferencia, sino por sabiduría. Porque ya no necesitas demostrar nada, porque sabes quién eres, porque tu energía vale más que una discusión innecesaria. Practícalo en lo cotidiano, en esa conversación incómoda, en ese mensaje pasivo-agresivo, en esa mirada que antes te habría alterado. Haz una pausa, piensa, respira, di en tu mente, esto no merece mi energía. Y sigue, no te enganches, no cargues con lo que no es tuyo, no abras la puerta a lo que no quieres que habite en tu interior. Y lo más poderoso es que, con el tiempo, esa pausa se vuelve natural, ya no necesitas recordarlo. Lo haces porque has reentrenado tu mente, porque ahora la reacción automática es proteger tu paz. Ya no saltas ante cada palabra, ya no sientes la urgencia de tener la última respuesta, ya no necesitas controlar nada, porque tú te controlas a ti mismo. Esa es la verdadera fuerza, la de quien puede mirar el conflicto sin ser parte de él, la de quien puede sostener su calma incluso cuando todo afuera tiembla. La de quien sabe que su paz no está en manos del mundo, sino en su capacidad de hacer una pausa y elegir. Y eso, una vez que lo haces tuyo, te vuelve mentalmente intocable, inquebrantable por dentro, firme, silencioso, sereno, porque ahora ya sabes que no hay nada más valioso que tu paz, y nadie más responsable de cuidarla que tú. Número 11. No todas las batallas merecen tu energía ni tu reacción. No todo merece tu respuesta. No todas las palabras necesitan una réplica. No todos los gestos requieren una reacción. A veces, el verdadero poder no está en lo que dices, sino en lo que decides callar. No porque no puedas hablar, sino porque eliges no desgastarte. Porque entiendes que tu energía es valiosa, limitada, y que no se puede repartir a cualquier conflicto, a cualquier comentario, a cualquier persona que intente provocarte. Cuanto más consciente eres de tu energía emocional, más selectivo te vuelves con tus batallas. Ya no entras a cada discusión, ya no te explicas con quien no quiere entenderte, ya no pierdes tiempo en defender tu punto con quien solo quiere llevarte al límite. Aprendes a hacer una pausa, a mirar desde arriba, a preguntarte, ¿esto realmente vale la pena? Y si la respuesta es no, entonces te das permiso de no responder, de soltar, de seguir adelante sin cargar con lo que no te pertenece. Hay quienes te provocan no porque busquen verdad, sino porque quieren atención. Hay quienes discuten no para resolver, sino para descargar su frustración. Si caes en su juego, pierdes, no porque no tengas razón, sino porque pierdes tu centro, tu serenidad, tu claridad. Pero si eliges no reaccionar, si eliges quedarte en calma, algo poderoso ocurre, no alimentas el fuego. Y cuando no hay leña, el fuego se apaga solo. Y claro, al principio no es fácil. El ego quiere responder, la mente quiere defenderse, el cuerpo se tensa, quiere hablar, quiere ganar. Pero ahí es donde entras tú, con presencia. No eres un impulso, no eres una reacción automática, eres alguien que elige, y esa elección es lo que te da poder, porque el que puede quedarse en silencio cuando todos gritan, demuestra más fuerza que el que levanta la voz para imponerse. Desde el estoicismo, esta actitud es esencial. Marco Aurelio decía, ¿cuántas cosas te has librado por no entrometerte, por no responder, por dejar que las cosas se calmen por sí mismas? Los estoicos sabían que no todo merece nuestra atención y que la mayoría de los conflictos pierden fuerza cuando no los alimentas con tu reacción. La no respuesta, cuando nace de la sabiduría, no es debilidad, es una forma elevada de dominio personal. Hazlo práctica, cada día, cuando alguien te critique sin razón, cuando alguien te hable con soberbia, cuando sientas que algo te provoca, detente. Pregúntate, ¿vale la pena esto? ¿Me suma o me resta?
Esta reacción me acerca a la paz o me aleja de ella. Y si ves que no hay beneficio, suéltalo. No te expliques, no te enganches, no cargues, simplemente sigue. Y con el tiempo te darás cuenta de que vives más ligero, que no tienes que defender tu opinión todo el tiempo, que no necesitas estar en lo correcto para estar en paz, que no todo ataque requiere una defensa, porque la mayoría de las veces, quien ataca está proyectando su dolor. No es personal, es su batalla, no la tuya. Elegir tus batallas no es egoísmo, es inteligencia emocional, es cuidar tu mente como cuidas tu cuerpo, es proteger tu equilibrio como algo sagrado, porque lo es. Y si cada conflicto te roba un poco de ti, entonces no estás avanzando. Estás perdiéndote en lo que no importa, así que recuérdalo siempre, no todas las batallas son tuyas. No todas merecen tu energía, no todas necesitan una reacción. Algunas solo necesitan tu silencio, otras, tu compasión, y muchas, simplemente tu ausencia. Y cuando eliges bien, cuando decides no responder por impulso, algo cambia en ti. Te vuelves más fuerte por dentro, más claro por fuera, más dueño de tu camino. Porque ahora no eres un reflejo de lo que otros hacen, eres el resultado de lo que tú eliges. Y esa libertad, esa calma, esa claridad, nadie te la puede quitar, porque la construiste tú, porque dejaste de luchar por todo para empezar a luchar solo por lo que realmente vale. Y eso, al final del día, es lo que te hace invencible. Si llegaste hasta el final de este video, no fue por casualidad. Eso ya dice mucho de ti, de tu compromiso real con cambiar, con mejorar, con dominar tu mente y no dejar que nada ni nadie te robe la paz. Así que si de verdad estás listo para vivir con más control, más fuerza interior y más serenidad, ve ahora mismo a los comentarios y escribe: hoy elijo mantener mi paz, soy estoico. Hazlo como un acto de decisión, de transformación. Que esa frase se convierta en tu nueva programación mental, tu escudo diario. Y si este contenido te ayudó, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Así puedo seguir compartiendo más herramientas estoicas para que fortalezcas tu mente, tu carácter y tu vida. Nos vemos en el próximo video.